Hola, buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Caminando hacia el Ser. Eh, Mi nombre es Sandra, bienvenida a las personas que están en vivo en este encuentro, Mariari, Silvia, María José, Isabel, Encarni, Débora, Oscar y a las personas que vayan entrando, bienvenidos. Y a los que vean indiferido el encuentro, pues según la franja horaria en la que lo estén viendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches y vamos a disfrutar del día de hoy. 19 de mayo del 2025. Vamos a ver qué propósito nos está mostrando el día de hoy, qué oportunidad tenemos de ver el día 19, si podemos enlazar y encontrar un propósito en el día de hoy. Cada uno de nosotros de manera personal y particular podemos enfocarnos en ver más allá de nuestra mirada o de la mirada en la mirada que nos basamos a través de nuestra interpretación. Esta semana he querido introducir este título que sale del capítulo 19 de Un curso de milagros, el final del sueño. A mí me suena el final del sueño a que estamos llegando a esa transparencia, a que estamos permeando en lo profundo, estamos encontrando cada uno a nuestro paso, en nuestro ritmo, esa manera de podernos mirar hacia adentro, más allá de la imagen que tengo de mí, más allá de las creencias, más allá del entorno, más allá de lo que creo que necesito ser para mostrarme al mundo. Estamos encontrando ese retorno. Yo lo diría así, lo nombraría así, ese retorno a nuestra esencia, a nuestra pureza. Encontrar el retorno a la esencia, a la pureza, no es algo fantasioso, no es algo que entre dentro de mi fantasía o dentro de una ilusión. Es empezar a sincronizarnos con la realidad, empezar a sincronizarnos con la responsabilidad, empezar a encontrar ese punto convergente entre lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo y cómo estoy, todo lo que está pasando me está afectando de alguna manera o yo estoy afectando de alguna manera, incluirme en eso que está sucediendo, que nos está sucediendo a cada uno de nosotros. La manera de no incluirnos, pues una forma fácil de no hacernos responsables. Siempre hemos estado con esa coletilla de lo que me hacen, lo que me hicieron, lo que pasó, lo que viví. Siempre hablamos en divergencia, siempre hablamos en pasado, como si nos hubiéramos quedado ahí cristalizados o como que esa situación o ese conflicto, ese desafío hubiera sido desencadenante para haberme quedado ahí atrapada en esa imagen o en esa ausencia de recursos o en esa versión de mí que aún estaba inmadura, pero que sigo creyendo que es la que me representa o sigo manteniendo esa parte de mirada en mí porque financia ese lugar en el que me quedé cristalizada, en el que me quedé eh, en el que paré sin ser consciente ese proceso evolutivo o ese cambio o esa transformación o esa madurez en mí misma. Vamos a ver el ID del día de hoy y el código de contraseña. Esto de ID y de código de contraseña, toda la semana lo digo y aunque suene repetitivo, pero si llega aleatoriamente este vídeo a alguien no va a saber de qué estamos hablando. Por eso siempre lo recuerdo y explico un poco en qué se basa el ID y el código. Cada vez que agendamos por la plataforma que estamos haciendo este encuentro, la plataforma de Zoom nos va a dar un ID, un código de identificación y un código de acceso. Esa identificación está basado en un código y el de acceder a la sala nos va a dar otro número, otra cifra que es otro código. Esta semana tenemos en el ID
874-89504092. Vamos a hacer una lectura muy básica, sin tener que tener muchos conocimientos de la LGC. Que lee el código, lee el potencial que hay, lo que hay codificado a través de esos números. Sabemos que cada número tiene un potencial. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué nos está hablando ese número? ¿Dónde está colocado? ¿Qué código hay ahí? Entonces vamos a empezar a aprender a leer código. Si empezamos a leer desde la izquierda, perdón, desde la derecha hacia la izquierda, es como si empezáramos a leer desde lo más abstracto hasta lo más concreto. Y vemos 4092. Fijaros que el 40 ya nos está marcando eh, el diseño en punto cero. Es una cuarentena. Necesitamos 39 días y el que hace 40 es el día 1 de la cuarentena. Es como el comienzo de una transformación, de un ciclo, de un proceso. Esa cuarentena siempre nos va a llevar a un cambio, a un proceso. El diseño en punto cero y el 92 nos está hablando de un incremento de circuito. Desde la parte más abstracta, desde el futuro, nos está mandando o estamos teniendo la capacidad consciente o inconscientemente, porque aunque no lo entendamos o aunque no esté dentro de nuestros conocimientos, nos está afectando a todos por igual, ese incremento de circuito está entrando para cada uno de nosotros, para cada diseño que esté aquí en experiencia y vivos en este planeta. Luego tenemos 8950. Fijaros que el número 50 es la administración en punto cero, es el sentido lógico, es la alineación del sentido lógico, el que está en medio del incremento del diseño y del 74, que el número 74 es el valor del diseño. La palabra humano y la palabra tierra suman 74. Es el diseño de tierra, el diseño de un humano en la tierra, y tiene un 8 y un 8, porque hemos dicho que es 8, 7, 4, 8, 9. Fijaros que hay en cada polaridad hay un 8. En la parte del pasado divergente hay un 8 y en la parte del futuro hay otro 8. Y el 74 está en medio. ¿Qué quiere decir? Que hay un salto de octava. Está toda la comunicación, toda la sincronización para que el humano empiece a evolucionar, empiece a despertar. La palabra evolución, que se le puede dar muchos conceptos, podemos también darle una mirada como maduración. Cada vez que empezamos a ser más responsables, empezamos a, a tener esa capacidad de permitir que la conciencia empiece a estar más presente en nosotros, vamos a tener esa sensación de evolución, de cambio, de transformación, de crecimiento. Luego nos vamos a ir al código. El código es 378474. ¿Qué vemos aquí? Que nos resuene con la cifra que hemos leído antes, que se repite el 874. El 8 del pasado nos está diciendo que el pasado necesita necesitamos voltearnos a ver comunicación con el diseño. Volvemos a tener el diseño, el valor del diseño 74, que sería también la palabra humano y la palabra tierra. Y tenemos 4, 4 y el 7 en medio. Fijaros que el 4 nos está marcando un diseño donde tenemos que conectar con el valor. Para conectar con el valor yo tengo que entrar en comunicación. Y tenemos aquí el 37, la percepción del error, porque 3, 7, 8 es el error. Yo tengo que percibir mi error. Antes creíamos que errar era un pecado, errar estaba mal, errar era
pues algo que teníamos que rechazar o que teníamos que obviar o que teníamos que disimular o que nos daba vergüenza y no lo admitíamos. Em, Estábamos culpando al exterior o algo donde nosotros volcábamos esa distorsión por no hacernos responsables de ese error de percepción. Entonces vamos a ver qué significa el sueño. Vamos a hacer como una mirada para darle un sentido lógico. Todo lo que tenemos conceptualizado, si solamente lo acogemos como creencia, como manera de ver la vida o de seguir interpretando y no lo estamos mirando, no estamos mirando ese concepto con presencia, haciéndonos preguntas, ¿qué significa esto para nosotros? ¿O qué es qué sentido tiene el sueño para nosotros? Cada uno de nosotros empezará a encontrar su particularidad. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa la palabra sueño para cada uno de nosotros? Fijaros que el número que tiene la palabra sueño, el potencial es 78, perdón, error. La comunicación o la sincronización del ser original, del valor. Fijaros que error significa 78. La palabra error tiene ese potencial. Eh, si vamos mirando letra por letra del compuesto de la palabra sueño, la S suma 20, la U 22, la E 5, la Ñ 15 y la O 16. Si empezamos a mirar lento, empezamos a ver que entre 1 y 1 está el 56 y el 55, el sueño nos está hablando de la verdad y de la realidad. De que la verdad y la realidad necesitan circuitos para una nueva recreación. Si sacamos el potencial de la palabra, la lupa del potencial de la palabra sueño, su lupa es 94,38. Fijaros que nos está diciendo el 38 es la percepción dinámica. Necesitamos mover nuestra percepción, actualizarla, hacernos preguntas, porque si siempre obviamos el incomodarnos, tenemos que empezar a incomodarnos, a hacernos preguntas, a cuestionarnos por qué pienso como pienso, por qué siento como siento, por qué actúo como actúo y desde dónde lo estoy haciendo. ¿Qué necesito construir? ¿Qué creo que me hace falta? ¿O qué fallos estoy viendo? Y ese error y ese fallo no me hace mover esta percepción o darle un dinamismo a esta manera de percibir la realidad. Y el 94 nos está hablando del propósito, del incremento del diseño. Es un propósito porque está en la parte izquierda. eh, y todo lo que está en la parte izquierda es, digamos, lo que nos da estabilidad. No se mueve, eso nos da estabilidad. Entonces, el propósito desde unas estancias más altas, el 9, se vería como un 6. Es ese campo cuántico que nos está proporcionando una experiencia aquí. Entonces, ese propósito le está dando, le está proporcionando esa información, ese campo cuántico al diseño, para que podamos percibir un dinamismo en nosotros, para que podamos identificar a la identidad. Una cosa es la identidad que está atrapada, en la identidad está atrapada la entidad, ese ID, ese código de identificación. Cuando estamos hablando de la palabra final, que nosotros decimos el final de una película, el final de un cuento, el final de una historia, el final de algo, es como que se acaba. Y fijaros que la palabra final suma 42. Si la ponemos del revés, serían 24. El 24 es los circuitos, lo- lo, los circuitos del diseño.
es circuitos del diseño. Y el 42 es el diseño de los circuitos. El 24 es la película que me cuento. Y el 42 es cómo puedo darle circuitos a esa película. Cómo puedo poder observar, asumir y asimilar. Y desde asumir, asimilar, puedo desafiarme con una decisión, una intención nueva, una nueva oportunidad. Fijaros si sacamos la lupa de 42, es 50,82. Nos está hablando de un sentido lógico alineado en punto cero y una sincronización de circuitos. O se puede decir sincronización, se puede decir comunicación. El 8 siempre está entrando en esa torsión que nos hace enlazarnos desde la parte más concreta hasta lo más abstracto de nosotros. El final del sueño es una invitación a mirar de frente lo que más estamos evitando. ¿Qué es lo que más estamos evitando? Pues lo que más estamos evitando es el amor. Evitamos el amor, tenemos tantos conceptos eh, que están sosteniendo un molde de nosotros, que estamos evitando esa presencia, ese amor, esa manera de permitirte verte, reconocerte, mostrarte. Eh, yo siento que nos quedamos más atascados en las palabras, en el concepto de las palabras, en ver qué es lo que sentimos a través de esas palabras o qué es lo que sentimos antes de mencionar esas palabras. ¿Qué es lo que está sucediendo previo a poner a través de nuestra comunicación, a través de nuestras frases compuestas? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Porque a veces desconocemos lo que estamos sintiendo, a veces desconocemos lo que está pasando dentro de nosotros, a veces desconocemos ese caos que hay dentro, esa mutación, ese movimiento interno, y a los cuales nos quedamos sin palabras. Entonces buscamos la facilidad, la comodidad de a lo que nos resuena, a esa etiqueta, me apego. Me apego porque me hace sentir entendida o me da un poco de sostén, de confianza, cuando yo puedo identificar cómo me siento, cuando yo puedo comprender qué es lo que me está pasando. Porque el humano, la identidad ha naturalizado el control, el poder saber y el poder controlar lo que siente, lo que piensa y cómo actúa. Entonces, estamos viendo una mm, desincronización entre la realidad y nosotros. Es como que vemos que la realidad va muy rápida y nosotros vamos lentos, porque estamos ralentizados, necesitamos esa ralentización para poder mirar qué es lo que necesitamos construir para entrar en esa en esa sincronización con la realidad, alcanzar esa conciencia, ese amor de incluirme en todo lo que está convergiendo a la vez. Em, esa palabra que a lo mejor también estamos utilizando, así como la de el ego, como la que antes salió cuando estábamos comentando la autoestima, son palabras en las que son conceptos en que nos basamos. ¿En qué podemos medir una autoestima? ¿Qué es para nosotros el ego? ¿Qué es lo que me está definiendo o cómo me estoy definiendo? Todo está basado en esa identificación de la forma. Entonces, eh, ¿cuál sería el verdadero despertar? Porque es complicado si yo veo que el despertar sigue, sigue viendo esa construcción de la forma, sigue amordándose de alguna manera a la mirada de un otro, o a la mirada de muchos otros, o a la mirada
mi pasado. Yo siento que el verdadero despertar está ocurriendo en nosotros en cada momento. En cada momento es sincronizarte con lo que está sucediendo en ti y empezar a reconocer eso. Empezar a cuestionar en cada momento lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y lo que está pasando dentro de mí y en lo que estoy reflejando, estoy proyectando fuera de mí. Es simplemente dejar de defendernos de ese pensamiento de ataque, de ese pensamiento de supervivencia, de ese pensamiento de adaptarnos. No estamos aquí para adaptarnos. Nos ha venido bien ese pensamiento mientras que hemos estado en esa somnolencia o en esa amnesia de pensar que llegábamos a un mundo construido y un mundo en el que teníamos que adaptarnos a él. Pero cuando empezamos a madurar y empezamos a tomar responsabilidades de esa parte de nosotros adaptativa, yo siento que ya nos hemos adaptado a este mundo, ya sabemos cómo funciona. Lo único que tenemos que empezar es a reconocer cómo funcionamos nosotros mismos en esto que estamos proyectando fuera, que para nosotros un mundo es una realidad. ¿Cómo estamos nosotros interactuando? ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿Cómo nos estamos desarrollando y cómo nos estamos descubriendo? ¿Qué es lo que somos? Esas preguntas que de alguna manera filosóficamente, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que somos? Cada día tienes la oportunidad de ir encontrando el enlace de ese para qué. En vez de decir qué hacemos aquí, ¿para qué estamos aquí? Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que hay un final del sueño, de seguir soñando con ese pensamiento de ser salvados de algo. Necesitamos la salvación que venga de lo divino, que venga del cielo, que venga de un Dios. Necesitamos la salvación de manera emocional porque nos vinculamos y estamos secuestrados con esa química que está alterando nuestra realidad y nos quedamos atrapados en el sueño de la identificación. Cuando yo me estoy identificando con algo, es muy difícil poder ver la verdad de esa identificación. ¿Por qué? Porque paso a vivirlo. ¿Cuántas veces estamos sufriendo más por lo que pensamos que por lo que realmente está sucediendo? ¿Cuántas veces estamos dándole más importancia a lo que imaginamos que lo que verdaderamente está sucediendo? Y ese espacio y ese tiempo que nos están financiando para estar aquí, ¿en qué lo estamos ocupando o qué le estamos dando crédito? ¿A qué le estamos dando crédito? Ese crédito que es concedido para la oportunidad de evolucionar, de despertar aquí, ¿a qué se lo estamos entregando? ¿A una imaginación, a una fantasía, a un deseo? Empezar a cuestionar todo lo que en cada momento nos está sucediendo. La pregunta es, ¿estamos preparados y listos para salir del sueño? ¿Estamos preparados y listos para salir del sueño? ¿Estamos preparados y listos para poder mirar ese sentimiento de culpa, de miedo, de que podemos desaparecer si no nos vemos con la mirada que estamos acostumbrados? ¿O si ya no seguimos financiando ese faltante que creo que necesito? Porque creo que necesito ser valorado por el exterior, creo que necesito ser em, elegido por el exterior, creo que necesito ser importante para el exterior, estamos en esa creencia de darle el poder al exterior, a un otro diferente a mí, para yo alcanzar eso que creo que necesito ver o mirar porque lo desconozco. Em, es el miedo en nosotros.
el medio que utilizamos a la rendición. Eh, mm, ¿Vemos la máscara que utilizamos en cada momento y con cada rol? ¿O seguimos utilizando una máscara, seguimos utilizando un rol eh, para estar con cada uno de nosotros de una manera diferente? Yo siento que cada conflicto que tenemos, cada manera de estimularnos, de desafiarnos, es la posibilidad de, de ser cada vez más conscientes de la lucha que tenemos dentro. Esa lucha interna, esa lucha naturalizada en nosotros, ese pensamiento recurrente, esa creencia de cómo creo que soy, de cómo, de lo que creo que me marcó, porque en ese momento me quedé ahí, me quedé traumada, me quedé cristalizada, me quedé apegada a esa imagen, a esa idea, a ese recuerdo. Dejar de luchar porque eso no nos define. Ese recuerdo, esa imagen, esa etapa de nuestra vida o esa situación en concreta que vivimos, no nos está definiendo. Empezar a darnos cuenta que cada situación ha ido mostrando un diseño de nosotros, una idea de nosotros, una manera de mostrar cómo estamos diseñados, cómo estamos codificados, cómo tenemos mm, unos patrones que siguen saliendo de manera natural y cogiendo ese protagonismo y dejando totalmente opacada la presencia, la esencia, el momento, la voz, la comunicación. ¿Cuántas veces nos quedamos en silencio? ¿O cuántas veces hablamos o cuántas veces decimos un sí cuando queremos decir un no? Asumir que ya estamos entrando en esa, mm, en esa manera de podernos mirar. Ese es el final del sueño, el poder elegir y decidir mirar, ver ese observador, ser ese observador de cómo actúo, de cómo pienso, de cómo estoy eh, asumiendo cada situación en mí. Y para empezar a asumir ese final del sueño, ese cierre de ciclo, ese punto y final para empezar una versión actualizada, una manera de incremento en mí, es reconocer dónde estoy, es poder reconocer dónde estoy en cada momento. No dónde me gustaría estar, no lo que me gustaría hacer, no lo que me gustaría, no, porque eso viene desde el, el, la expectativa, el deseo, la comparación de, de querer ser como el otro, querer tener lo que tiene el otro y no asumir la particularidad de cada uno de nosotros. Cuando tú empiezas a asumir que somos particulares, que venimos a descubrirnos y cada uno va a descubrirse en una mirada diferente, en una posibilidad diferente, con cualidades completamente distintas, porque eso es lo que nos va a nutrir todos como eh, comunidad. Eh, Empezamos a ser más flexibles con nosotros mismos, empezamos a ser más compasivos con nosotros mismos, cuando empezamos a darnos a darnos ese ensanchamiento, esa posibilidad de mirarnos con no una mirada estrecha, no una percepción eh, mm, tensa o rígida, sino con una flexibilidad y una posibilidad de aceptar en cada momento dónde estoy, cómo estoy y qué es lo que necesito, qué es lo que me falta, reconocer el faltante en cada momento. Eso es ir asumiendo
tu, tu momento de presencia, tu momento de conexión, tu momento de converger en cada momento e incluirte en cada momento. Si seguimos pensando por el otro, si seguimos sintiendo por el otro, o si seguimos eh, usurpando la vida de un otro, pegoteándonos al otro porque creemos que va a ser más fácil, vamos a estar arrastrando otra mente que no soy yo, otro cuerpo que tampoco soy yo, otra mentalidad que tampoco soy yo, otra conducta que no voy a poder dominar. Y eso me va a llevar al sufrimiento, a la frustración, a la angustia y al ir eh, con más presión en el camino. Cuando necesitamos pues ir soltando esos lastres que antes desde una mente inmadura creíamos que necesitábamos. Necesitábamos ser parte de una familia, necesitamos ser parte incluida en algún grupo específico, necesitábamos estar incluida porque el sentirnos excluidos nos daba mucho miedo. El sentirnos rechazados también nos daba mucho miedo. Pero, ¿qué te hace sentir incluido y qué te hace sentir rechazado? ¿Cómo sabes cuando estás incluido en algo? ¿Cómo sabes cuando estás rechazado en algo? ¿Estás dándole más crédito a lo que interpretas? ¿Le estás dando más sostén a tus creencias? ¿O estás ocupando y habitando el lugar de observar tu presencia en cada momento? La oportunidad que tienes de conocerte verdaderamente. Tengo aquí algunas frases del capítulo 18, perdón, dije antes 19, el capítulo 18 del final del sueño, que fijaros que la frase el final del sueño suma 158 y tiene una lupa de 191,18. Si leemos, eh, tiene el contexto y la torsión, el contexto y la comunicación, el contexto y esa sincronización. Esa sincronización con el contexto es tu propósito, es el 91, es el incremento para ti. ¿Dónde vamos a ver ese incremento? En el contexto, en el exterior. A través del exterior yo puedo verme, a través de un otro que es consciente de mi presencia, yo puedo verme. Y ahí puedo empezar a administrar el sentido lógico que tiene que yo esté aquí. Puedo administrar eh, el sentido de ver toda la oportunidad que puedo estar construyendo para ir evolucionando en este momento en concreto en el que estamos. No nos vamos a ir más a la línea del tiempo de qué hubiera hecho en el pasado o qué me queda de hacer en el futuro, porque lo tienes que construir en el ahora. En el ahora es cuando estás construyendo. Lo demás, estás enredándote en una línea del tiempo que son torsiones que vas a estar pimponeando. El resultado del pasado y el futuro, ese pimponeo, esa vuelta de un lado, de la oscilación de un campo hacia el otro, es la que te va a estar dando la oportunidad del presente. Voy a compartir algunos puntos que tengo aquí. Dice, el mundo es una ilusión. ¿Por qué nos basamos que el mundo es una ilusión? Dice, no es real en el sentido eterno. ¿Por qué? Porque para cada uno de nosotros este mundo es finito, es finito. Para cada uno de nosotros el mundo empieza a cobrar sentido en el momento que nacemos, que tomamos conciencia que estamos en él, y en el momento que nos vamos creemos que se acaba. Es una percepción muy limitante de pues del observador, em, de cada posibilidad que está aquí. Dice, solo existe como reflejo de la mente dividida. Reconocer esto es el primer paso de la libertad. Reconocer que no hay un mundo que defender, no hay un mundo que resaltar, no hay un mundo que cuidar, porque el planeta tiene su propia conciencia, lo único que no tenemos que interferir en ella, incluirnos como parte de este mundo, pero de manera cooperativa.
eh, eh, la Tierra sabe lo que tiene que hacer y cada planeta sabe lo que tiene que hacer, igual que el Sol sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ¿nosotros sabemos lo que tenemos que hacer o estamos imaginando qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué nos basamos? ¿En qué le estamos dando? ¿A qué le estamos dando? No en qué. ¿A qué le estamos dando el sentido lógico de nuestra pertenencia aquí? ¿A qué se la estamos dando? ¿A qué se la estamos otorgando? Estamos tomando conciencia y asumiendo la pertenencia a la tierra como parte de una posibilidad de antena entre el sol y la tierra. Somos la posibilidad de incremento de la tierra, de documentar a la tierra, de esa oportunidad de evolución a través de la forma, a través de los sistemas. ¿O cómo nos estamos viendo? ¿O solamente nos estamos viendo la manera de qué es lo que puedo conseguir, qué es lo que puedo tener y qué es lo que puedo hacer? ¿A qué he venido aquí? ¿A qué es qué parte estoy financiando y engordando? ¿Mi propio ego, mi propia identidad? ¿O estoy desenmarañando o desestructurando o rompiendo la estructura de ese diseño, de ese molde que yo creía que era? Y estoy encontrando esa lucidez, ese brillo que hay en mí. Dice, el perdón verdadero no es esconder el error, sino ver más allá de él, entendiendo que el pecado nunca ocurrió en la verdad. El pecado nunca ocurrió en la verdad. Dice, no hay culpa. El ego perpetúa el sueño a través de la culpa. Líbrate de ella para despertar. El Espíritu Santo es tu guía. Entrégale todos tus pensamientos. Él traduce cada experiencia en una oportunidad para sanar. Despertar es recordar tu unidad con Dios. Si la palabra Dios se ha quedado pequeña para algunos de nosotros, le podemos poner la fuente, el origen, la esencia. No importa cómo lo nombremos. Lo que tiene prioridad ahora es cómo tú te conectes con esa parte de ti, que forma parte de ti, no es algo externo a ti. Despertar es recordar tu unidad con Dios. Dice, no es un logro futuro, sino un reconocimiento presente de tu ser eterno. Y voy a dar 4 frases inspiradoras que vienen en el capítulo. Dice, el mundo que ves es una ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tienes que ser eterno como Él mismo. Dice, el perdón es la llave de la felicidad. Despierta de tu sueño y abre tus ojos. Mira todo lo que te rodea y verás que el mundo que creías que habías hecho desaparecer, vuelves a verlo. Dice, la verdadera percepción es el miedo por el que el mundo se salva de la condenación del pecado y se le reconoce como lo que es. Dice, el final es el seguro, no, perdón, dice, el final es seguro y está garantizado por Dios. ¿Quién se detiene ante una imagen inerte cuando un paso más allá del Santísimo de los Santos abre una antigua puerta que conduce más allá del mundo? Si, si esta frase eh, la quisiéramos entender, la interpretaríamos cada uno a lo que eh, más nos consolara o más resonara con nosotros. Pero estas frases no vienen a ser entendidas, simplemente vienen a ser escuchadas, porque cuando tú escuchas, no con el deseo de entender, el que quiera ver que vea y el que quiera escuchar que escuche, no estás utilizando los sentidos basales de la eh, de
esos sentidos en los que nos basamos de poder interpretar lo que nos rodea, sino empezamos a utilizar sentidos que empiezan a despertarse en nosotros, que desconocíamos, que nos empieza a marcar y a sensar algo que antes estaba como velado, como dormido en nosotros. Es poder ver esa capacidad de entendernos a nosotros mismos, de poder comprendernos en cada momento, de poder asumirnos también en cada momento, de contenernos en cada momento y de darnos ese espacio de atención y y de consuelo, de contemplación, de compasión con nosotros mismos. Lo estamos haciendo lo mejor que sabemos. Hay mucha distorsión en nosotros, hay todavía muchas creencias activas en nosotros. Estamos pues, dando esas patadas de como ese palo ciego, ¿no? Ese palo que no ve, eh, basándonos en lo que creíamos que teníamos seguro, que conocíamos el mundo, creíamos que conocíamos cómo funcionábamos en el mundo. Y ahora estamos descubriendo que no sabemos, que no tenemos ese conocimiento, que ese conocimiento estaba basado en unas creencias de otros anteriores a nosotros y que nosotros somos ese puente de una era que viene totalmente distinta, de una era rápida y veloz, de una era digital, a esa manera analógica de mirar, de sentir, de, de razonar, y que hay una diferencia, pero que esa diferencia solamente la miramos si seguimos comparándonos. Si empezamos a observar eh, a otros que están de manera diferente, eh, estimulándonos al cambio, al movimiento, al dinamismo, al atrevernos, a cuestionarnos, a desafiarnos, a salir de esa zona de confort, a salir de lo conocido, a atrevernos a hacer, decir, eh, pues lo que verdaderamente nos apetece y verdaderamente no se trata de hacer y decir todo lo que quiero, se trata de mm, verle el sentido a lo que estoy comunicando, encontrarle un sentido a lo que quiero hacer, porque extensión y expansión van de la mano, pero la expansión sin extensión no puede ser, no puede funcionar. Una te tiene que dar la estabilidad y una se basa en el tiempo y otra se basa en la frecuencia. Eh, Necesitamos un tiempo para construir una función para funcionar, para poder expandir, para poder eh, tener ese crecimiento, ese desarrollo. Entonces, todo, creo que todo necesita un sostén, un tiempo y una maduración. Es como si hoy coges una semilla, necesitas la confianza, no solamente en la semilla, porque si solamente depositas la confianza en la semilla tiene todo el potencial, pero necesita un proceso para que eso germine. El proceso es encontrar el lugar adecuado, poner pues la tierra suficiente, regarlo con la medida correcta, necesita su luz, necesita su calor y necesita ese espacio de tiempo de maduración para que dé ese fruto, ese árbol o esa planta. ¿Por qué nos exigimos a nosotros? ¿Por qué tenemos tanta presión dentro de nosotros? Porque nos estamos exigiendo saberlo todo ya. Tenemos que tener todo sabido y tenemos que tener todo integrado y tenemos y queremos
eh, la receta mágica para no sufrir, para no incomodarme. Y así no funciona, porque todo proceso evolutivo necesita una transformación, una mutación, darte cuenta y reconocer que tu diseño se ha quedado pequeño, que tu diseño se ha quedado antiguo, que tienes que transformar esa versión de ti y la vas a transformar de manera natural. Se va a transformar de manera natural porque va a ser la propia realidad la que te va a estar estimulando continuamente. Contra más nos resistamos, más vamos a estar fomentando ese ciclo de, de retención, de sufrimiento, de estancamiento. En cuanto decidamos elegir ese final del sueño, ese final de retroceso, de seguir agarrándome y sosteniéndome a esa versión o a esa imagen de mí, más rápido va a ser para nosotros y menos vamos a tener que sufrir. Bueno, pues creo que esta semana hemos dado una mirada al final de los sueños. Cada uno de nosotros que empiece a cuestionarse, que empiece a hacerse preguntas, que empiece a darse cuenta o por lo menos a observar qué es lo que le está robando la paz, qué es lo que le está, dónde se está sintiendo estancado o estancada, qué es lo que le está haciendo ruido ahora, qué situación es repetitiva y se vuelve a repetir cíclicamente en su vida, porque ahí podrá poner la atención y abrir una puerta a ese final del sueño, cuando empiezas a observar y asumir qué es lo que está ahí en ese espacio donde nosotros de alguna manera estamos estancados, estamos dormidos o estamos acomodados a que nos sostengan esa creencia o nos sostenga ese concepto y empezar a habitar más ese espacio de presencia, ese espacio de vulnerabilidad, ese espacio de no saber, ese modo no sé lo que se requiere de mí porque no sé lo que tengo que aprender de esta situación. Y ese espacio de vacío es ese momento donde puedes atender que lo nuevo venga hacia ti. Esa oportunidad de no reaccionar y no actuar de manera automática, queriendo resolver y queriendo entender o queriendo solucionar este desafío, este conflicto o esta situación que ya se está repitiendo en mi vida. Pues agradeceros este espacio, este encuentro, daros las gracias porque mm, toda la semana nos estamos encontrando aquí, por ese respeto y ese silencio de escucharme. Lo vuelvo a decir, no tengo la verdad absoluta, simplemente comparto recursos que yo utilizo y que me estoy cuestionando continuamente para verdaderamente estimularme y poder eh, ir encontrando ese punto convergente, ese punto de centro de presencia para desde ahí seguir construyendo un camino de evolución, de crecimiento, de maduración. Nos vemos la semana que viene. Que no se os olvide sonreír y, y quitarle un poquito de presión al asunto. Creo que lo queremos todo rápido, lo queremos todo en el momento y nos presionamos demasiado. Entonces vamos a quitar esa pesa que se le quita a esa olla express para que pueda salir el aire, pueda salir ese vapor, todos esos pensamientos, todas esas emociones y reconocer que un espacio emocional tiene una química, tiene unos minutos, tiene unos segundos, pero si nosotros lo alargamos en el pensamiento, podemos estar años, años.
repitiéndonos lo que nos pasó, lo que dejamos, lo que sentimos o lo que estuvimos sufriendo. Entonces, escuchar más cómo nos hablamos, escuchar más la manera de acomodarnos a la interpretación que estoy haciendo, a la historia que me estoy contando y poder observar más cómo me hablo, cómo me castigo con lo que me digo o cómo utilizo esto que me está pasando en vez de despertar de esa imagen y mirada que tengo de mí para seguir financiando ese pobre de mí o lo que me falta, lo que necesito y huir del amor y dejar que el miedo ocupe ese espacio, ese lugar. Nos vemos la semana que viene y gracias a todos. Chao.